Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestro segundo video del segundo periodo. Entonces, como propósito, tenemos diferenciar las cualidades del sonido en situaciones del común. Como siempre, nos ponemos ante todo ante la santa presencia de Dios. Entonces, acordemos de que estamos en la santa presencia de Dios y oremos su santo nombre. Asistencia, entonces, hoy tendremos una actividad un poquito diferente. No va a ser a través del quiz, sino a través de una actividad como tal. se va, Esa actividad se va a recoger a través de aplicaciones modo o a través de mensajería Genosoft. En este caso va a ser una entrega, preferiría pues cualquiera de los dos medios. Sin embargo, solamente se recibe el día 18 y 19 de mayo, es decir, el día lunes y hasta el día martes. Si usted envía el día miércoles, no se le va a recibir. Esos dos días son los días específicos para recibir. Está la enseñanza a trabajar y la contextualización tenemos lo siguiente. Recuerde, para el video en el momento que usted considere, tome apuntes y estudie el video antes de enviar la actividad. Por favor, hacer la actividad adecuadamente. Solamente se debe enviar la actividad que la explicaré al final del video. Las cualidades del sonido son cuatro, como ya lo vimos: tono, timbre, intensidad y duración, las cuales están relacionadas con las partes y comportamientos de una onda, mismas que varían según el instrumento o la voz que la produzca el sonido. Comencemos. Listo. ¿Qué parte de la onda determina los agudos y graves en el sonido? Segundo, ¿qué cualidad del sonido está relacionada implícitamente con el timbre? Y tercero, ¿cuál es la frecuencia audible para el ser humano? Entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que partir es cuáles cualidades del sonido. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Entonces, la primera se llama tono o también lo conocemos como altura. En música lo conocemos más bien como altura, no tanto como tono. Sin embargo, en física lo manejamos un poquito más como tono, aunque en algunos países puede variar. El segundo es el timbre, la tercera la intensidad y por último tenemos la duración. Comencemos. Como lo expliqué en la clase pasada, pues el tono tiene que ver con la frecuencia. Cuando las frecuencias son más bajas o graves, tenemos este tipo de ondas que hay un, hay un número menor de ondas en determinado tiempo, por eso es un poquito así como más plana, porque la cantidad de ondas es poca en determinado tiempo, y cuando la frecuencia es mucho más rápida se conoce como agudo, que es cuando hay un número grande de ondas en un determinado tiempo, como acá, que van más seguiditas. Recuerden que cuando nosotros vimos el periodo pasado, decíamos que ese tipo de ondas son como las que están en el radio AM y esas son las como el tipo de radio como la FM. Entonces, antes de partir en eso de agudo y grave, tenemos que partir primero con el espectro audible. ¿Y qué es el espectro audible? Aunque ya lo vimos en la clase pasada, todo eso es un recorderis de todo lo que hemos visto ya. El espectro audible básicamente es este que está acá, de 20 a 20.000. Los humanos no podemos escuchar a partir de ese rango ni menor a ese rango. ¿Quiénes utilizan de 0 a 20? Básicamente animales grandes con orejas muy grandes o que el sentido del oído no sea tan desarrollado. Un ejemplo, elefantes. Otro ejemplo, los topos. Los topos no necesitan tanta audición, aunque bueno, realmente se escuchan, pero ellos escuchan las vibraciones de la tierra, pues porque vienen bajo cuevas y básicamente ellos utilizan sonidos de infrasonidos. Algunos alcanzan a escuchar por acá en sonidos audibles, por eso es que hay unos sonidos de los elefantes que sí alcanzamos a escuchar nosotros. Aquí nosotros y en general casi todos los primates somos de campo audible humano. Los gatos y los perros, podemos mirar aquí acá, ellos también tienen aquí el oído audible humano, pero va más allá, llegan hasta los 40.000 Hz. Como hablamos de frecuencia, hablamos de Hertz. Y luego ya tenemos otro tipo de animalitos en ultrasonido, como los murciélagos y delfines, que parten desde el campo del oído audible para el humano hasta el ultrasonido a 160.000 Hz. Y ahora sí, ¿qué es eso de graves y agudos? Pues los sonidos graves están muy por este lado, cerca al infrasonido, y los sonidos agudos, que son estos que aquí, que son los que emiten muchas mujeres, están cerca a los 20.000. Entonces las voces roncas o las voces digamos roncas que tenemos muchos de los hombres, no todos, tenemos este tipo de sonidos, están cerca acá, que se conoce como graves. Mientras que las mujeres, que son ese tipo de sonido acá, se conoce como aguda, que están cerca acá. No todas las mujeres tienen tipo de sonido agudo, pero sí muchas. ¿Listo? Entonces acá comenzamos. Infrasonido de 0 a 20
elefantes, también los sismos, también los topos. ¿Y qué más ejemplo? Luego siguen graves. Tenemos de 20 a 400 Hz, ¿cierto? ¿Y qué hay? Un ladrido de un perro grande. Entonces, mire, el perro grande puede llegar hasta aquí bien abajo, ¿cierto? Los perros más pequeños generalmente tienen sonidos más chillones, están por acá. ¿Listo? El rugido de un león, el sonido de un trombón y la voz de una persona ronca. También dijimos que, por ejemplo, las voces de muchos hombres está por acá. Luego tenemos los sonidos medios, que son de 400 a 1600. Muchos hombres y muchas mujeres tenemos ahí sonidos dentro de estos. Y luego sigue la voz aguda. Muchas de las mujeres están ahí. Sin embargo, pues hay mujeres que tienen voces muy roncas y llegan a sonidos muy graves. ¿Listo? Sonidos agudos. El grito de una mujer, el timbre de tu hogar, el llanto de un bebé, el chillido de un ratón y el silbato de un árbitro. Esos sonidos generalmente son sonidos que, digamos que uno siente como sonidos de alerta. Mire que los sonidos, disculpen, qué pena, mire que los sonidos agudos generalmente son con gritos, con timbres, porque son sonidos que los ponen en alerta, que están muy cerca de esto. ¿Listo? Por eso los perros, los silbatos de los perros están incluso mucho más allá del sonido audible para humanos, aunque lo que vamos a percibir están un poco más para acá, que son esos que utilizan en los casos de los sismos, que recomiendan tener siempre en el bolsillo. Y bueno, y ya tenemos ultrasonidos que son murciélagos y delfines, mayores a 20.000, como lo vimos en la imagen anterior. Incluso aquí lo aumentan en mayores de 40.000, aunque sí, a partir de 20.000 podemos hablar ya de ultrasonido. Entonces los perros y los gatos alcanzan a escuchar una parte de ultrasonido, aunque no sean totalmente ultrasonido, mientras que los delfines y los murciélagos sí. ¿Por qué? Porque ellos utilizan una propiedad que vamos a ver más adelante conocido como ecolocalización. Todavía no vamos a tocar el tema, pero más adelante lo vamos a ver. Listo. Ese básicamente es el tono. Me devuelvo un poquito. ¿Qué es el tono? Básicamente la frecuencia. ¿Cómo podemos separar la frecuencia? Desde 0 hasta 160.000 o más Hz. Entre más abajo se llaman infrasonidos, luego campo audible, luego ultrasonidos. Y en el campo audible lo vimos en dos, en graves y agudos, aunque también están los medios. ¿Listo? El timbre. Bueno, ¿y qué es el timbre? Es una sensación auditiva básicamente que nos permite distinguir dos sonidos, aunque tengan la misma intensidad sonora. Por ejemplo, en este caso, estos dos instrumentos van a tocar el mismo tono al tiempo. Sin embargo, aunque toquen el mismo tono, nosotros vamos a ver que esto es la trompeta y que esto es un violín, aunque sea el mismo tono. ¿Por qué? Porque el cerebro desarrolló una capacidad para separar esto que se llama timbre y esto que se llama violín. Lo mismo ocurre en la casa. Si tenemos a una tía y a un tío, sabemos que esa voz proviene de nuestra tía y esa voz proviene de nuestro tío, aunque tengan un tono muy similar o una altura. Acuérdense que tono o altura es lo mismo. Entonces, eso es el timbre. La siguiente, bueno, y aquí tenemos la siguiente propiedad va a ser la intensidad. Básicamente, ¿qué es intensidad? Bueno, la intensidad en física se conoce como potencia sobre área. Y básicamente, ¿qué es? Es la cantidad de energía en un determinado tiempo, básicamente. Cantidad de energía en un determinado tiempo. ¿Cómo se mide la intensidad? En decibeles. A menor decibeles, pues nuestro oído va a estar contento, porque no va a tener tanta intensidad o que a veces se convierte en ruido o bulla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los operadores de aviones se mantienen por acá los 140, van a tener problemas de audición porque ya van en unos decibeles muy altos. En muchas casas mantienen siempre los decibeles en 40 o incluso cuando ponemos música de alto volumen llegan hasta 90. Eso es peligroso. Los auriculares llegan hasta 110. Por eso es importante no mantener auriculares con tanta, eh, digamos así, tanto volumen, porque cuando hablamos de volumen hablamos de intensidad, es decir, decibeles. A mayor volumen, mayor decibeles, mayor energía, mayor intensidad. Por eso es importante mantener los auriculares a bajo volumen. ¿Listo? Conversar no está mal. Cuando una persona en vez de conversar grita, pasamos ese umbral y estamos por acá también en los 105 y ya es un poco, digamos, ocasiona un poco de dificultad. Entonces, básicamente, ¿qué es eso de intensidad? Entonces ya sabemos, energía o energía sobre tiempo o potencia sobre un determinado área. Y acá es muy importante el área. ¿Por qué? Porque si tenemos un equipo a máximo volumen, pero lo tenemos en el parque nacional, pues
la intensidad va a ser bajita porque el parque es muy grande. Pero si tenemos ese mismo equipo en un cuarto o en una habitación de 2 por 3, pues seguramente esa intensidad va a ser muy alta porque el área es pequeña. ¿Listo? Y la última propiedad es la duración. Esta duración tiene que ver con qué, muchachos, con el tiempo que dure esa nota o ese ritmo. Por ejemplo, acá tenemos una nota, esa nota número A, y mire lo que se demoró. Mire que la B fue mucho menor, o sea, fue mucho mayor que la A, pero va a ser mucho menor que la C. La C dura mucho más tiempo, duró mucho más tiempo en el aire o en el agua, dependiendo de donde estemos estudiando la onda. Entonces, básicamente eso es. Eso tiene que ver con el duración, es lo mismo que hablar con el tiempo, lo que conocíamos antiguamente como periodo. La intensidad tiene que ver con potencia o la cantidad de energía en un determinado área. El timbre es aquella facultad que nos permite separar un sonido del otro. Vuelvo y lo explico. De la mamá es diferente la voz de la mamá al de la abuela, de la mamá del papá, de la hermana al del hermano. Y la primera que tenemos, que es el tono, que es lo conocido como frecuencia, que se divide en una escala, que es la que tiene acá, que esa escala debe estar consignada en el cuaderno, porque una vez se normalice todo, va a ser revisada. Ahora sí, explico la actividad. Bueno, lo último que voy a explicar antes de la actividad es este pequeño cuadro, o mapa conceptual. Lo primero que tenemos que tener conocimiento es que tiene que haber un sentido, que es el oído. Para poder escuchar tenemos que tener un oído bueno o que pueda percibir. Digamos que en nuestro diario vivir tenemos personas que no tienen ese sentido, pues sería muy difícil explicar a una persona de esto. Sin embargo, el tacto también tiene unas cualidades y cuando veamos sobre todo eh, el siguiente periodo vamos a ver luz, vamos a ver que unas cualidades de que están acá se repiten un poquito en la luz, porque tienen que ver con las propiedades de las ondas. Cuando hay mucho sonido, ya no podemos hablar de unas cualidades, hablamos de ruido y contaminación acústica. Tener cuidado con esto, chicos. A veces, digamos, vivimos cerca de una fábrica o cerca de una calle principal y la contaminación acústica viene del exterior. Nos están proporcionando eso. Es malo. Sin embargo, la mayoría de los casos, las personas, ellos mismos se buscan contaminación acústica, daños en el oído. ¿Por qué? Por escuchar música a altos volúmenes, por no saber escuchar, por gritar y por otras razones. Las cualidades podemos diferenciarlas en cuatro, como dijimos, tono, que podemos sacar en agudo y grave, estamos hablando ya de cualidades en el humano, ¿listo? Yo sé que hay infrasonido y ultrasonido, pero estamos hablando del tono ya en humanos, agudo y grave. Podemos separar así, duración, vamos a decir que un sonido es largo, es corto, podemos decir que un sonido es en timbre, proviene de un instrumento específico o de una voz. Y la intensidad puede ser fuerte o floja, ¿cierto? La intensidad puede durar, puede ser muy fuerte, que nos duele los oídos, o puede ser muy floja, como el susurro o el zumbido de un mosquito. Entonces, teniendo claro ese mapa conceptual, paso a explicar la actividad. Altura, lo mismo que tono, acuérdense. Entonces vamos a coger tres objetos en nuestra casa y nuestra voz. Y vamos a buscar la voz de un familiar. Bueno, entre los objetos puede ser la voz de un familiar. ¿Qué podemos coger? Una olla. Vamos a hacer como si la olla fuera una especie de tambor. Lo cogemos una cuchara y vamos a hacerlo sonar. Vamos a mirar qué altura tiene, si ese es agudo o si es grave. Luego vamos a mirar y acá escribimos cualidad del sonido de la olla, por ejemplo. Duración, si fue corto el sonido o fue largo. Luego cogemos intensidad, si fue suave o fuerte, pues si es una olla, seguramente el sonido puede ser fuerte. Y el timbre, pues no es una voz, es un instrumento y es una olla. ¿Listo? Listo, hice con la olla. Ahora cojo un balde plástico. Y entonces cualidad del sonido en el balde plástico. Y hago exactamente lo mismo. Luego cojo y hago con otro. Por ejemplo, con un vaso de vidrio. Y hago todo exactamente lo mismo. Altura, entonces no. En el vaso de vidrio me doy cuenta que ya pronto no sea grave, pronto sea agudo. Si de pronto cojo un tenedor, por ejemplo. Que la duración no. En el vaso profe ya fue corto. Estoy dando un ejemplo. La intensidad no. La intensidad en el vaso ya es mucho más suave. Y el timbre no. Es un instrumento eso. Finalmente, cogemos la voz de un familiar o nuestra propia voz y podemos hacer 5 o 4
vamos a mirar la altura. Entonces, por ejemplo, si de pronto es un chico, de pronto sea grave, pero si es una niña, de pronto sea agudo. La duración, pues puede ser diferente, ¿listo? Hay personas que tienen una duración larga, las personas que vocalizan muy bien, y otras personas que no vocalizamos tan bien, tenemos una duración corta. La intensidad, pues hay personas que tenemos intensidad suaves, hay personas que tienen intensidad muy fuerte, ¿listo? O sea, casi prácticamente gritan y la intensidad es bastante fuerte. Y la cualidad del sonido, pues en este caso sí es voces, y podemos decir, no, es una voz femenina o una voz masculina. Entonces en total tenemos que entregar 4 cuadros como mínimo de estos, o 5. Le tomamos fotico y lo mandamos por Genosoft. Esta vez la actividad no va a ser el quiz de siempre, sino que va a ser diferente. Por favor, con letra clara, mire que todos están con colorcitos, seamos organizados, enviemos la actividad como debe ser. Y como siempre, pues chicos, mientras esto siga, pues tenemos que trabajar un poco así, tenemos que ir acostumbrándonos, aunque nos dé un poco más de pereza estar en la casa y hacer todo en la casa, pero pues tenemos que acostumbrarnos. Como siempre, nos ponemos en nombre del Señor. Entonces, viva Jesús en nuestros corazones por siempre.